Hola a todos y todas. Estamos en Taekwon, un lugar dedicado a las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos. Bueno, hola a todos. Acá estamos una vez más reunidos para otro podcast de Taekwon, en el que vamos a estar hablando de un tema muy interesante con Federico Canosa y Maximiliano Pellegrino, de un sistema completo en las artes marciales, un sistema de entrenamiento completo. ¿Cómo es un sistema completo? ¿Cuáles artes marciales tienen un sistema completo? Y cómo a veces en algunas artes o técnicas de defensa personal eso se pierde. Así que bueno, damos inicio a este nuevo podcast, chicos. Fede. Ok, Germán, buen día, gracias. Hola, Max. Ahí está meditando. Sí, Está muy sí, bien. se fue otra vez al Nirvana. Bueno, sí, gracias por la presentación, Germán. Y así es lo que es un sistema completo. Eso es un tema también bastante variado, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el sistema completo tiene que tener muchos aspectos que no tienen que ver directamente con lo marcial, ¿no? Porque una cosa es la aplicación marcial y otra cosa es el sistema que uno está aprendiendo. Tiene que tener otras opciones, tiene que tener algo que le permita a la persona evolucionar como persona. En sentido general, ahora podemos ver cuáles son esas cosas particulares que puede llegar a tener un sistema, pero o sea, no solo basarse en una cosa prácticamente, sino tener un poco Totalmente. de variedad. ¿Sí? Totalmente. Hay algo que creo que el esquema chino, el esquema de artes marciales chino, que un poco los japoneses lo copian, y de hecho los japoneses son expertos sistematizadores, que tengan Shiben Gong, que son como los ejercicios de desarrollo de fuerza y acondicionamiento, que incluyen elasticidad y fuerza y condición corporal. Shiben Gong, condición corporal. También le dicen como básicos, como fundamentos básicos. Lo que pasa es que es básico, pero es esencial al mismo tiempo. Tao Lu, formas, las formas de donde están, o las kata. Después tienen las técnicas de Chisao, donde empiezan a haber cruce de manos, o Tuishou, en donde solo hay empujes y testeos, como en el Tai Chi, y de ahí pasar a atravesar el puente y golpear, que es como una suerte de sparring, pero laboratorio sparring, o sea, un sparring cuidado en donde no vas a matar al otro, y eso deriva en varias formas de sparring. Vos hacías una que se llama, vos le decías Chafu, y yo le decía palmas yin yang. Sí, Esa está buena, que es como una suerte de sparring. sí, Eh, eso es muy controlado, pero tenés que respetar determinadas reglas y eso es lo que le da la intensidad al trabajo, que ambos respeten determinadas reglas. y luego desde ese sparring de contacto, desde esa, o se va a la lucha, al Sanshou, o al Sui Chiao, técnicas de lance, y es más tipo judo. Y ahí ya hay un esquema completo. Hay algunas artes que tienen, además del entrenamiento, las formas y los métodos de sparring que van llevando a close combat, ¿no? Combate corto, combate largo, que ya el Chafu lo admite, que es como una lucha un poco más suelta. Se dice de puente roto porque no están en contacto las manos, Sí, pero están alargando. Algunas artes marciales, además de eso, tienen, incluso el boxeo lo tiene, ¿no? Técnicas o formas de entrenamiento para acostumbrarse a los golpes o para generar formas de camisa de hierro y recibir golpes, ¿no? Los de Muay sí, Thai reciben golpes, reciben golpes, reciben golpes, van curtiéndose las tibias, y es parte esencial del entrenamiento, que si solo aprendes los movimientos y no tenés eso otro, el arte de ponerle en Muay Thai no tiene su eficacia.
Sí, ese es el silat acondicionamiento físico, ¿eh? Eso siempre en artes marciales más clásicas es re importante. totalmente, totalmente. Esto que estoy nombrando de un sistema completo chino, bueno, los japoneses tienen la kata y aparte tienen el sanchin, que son Ujú. esos ejercicios que hacen para hacer fuerza y hacer distintas torsiones en el cuerpo y hacerlo fuerte. La kata es como el diccionario de movimientos y tienen kumite, que es el combate. Sí. Y tienen kumite que es aún pautado también, parecido al chafú. Así que este sistema puede variar, ¿no? Sí, bueno, los japoneses han conservado mucho también la parte de curtimiento. Ellos se curten el cuerpo, casi innecesariamente hoy en día, hay que decir, porque también se te puede subir a la cabeza y es casi innecesario lo que hacen, pero tienen mucho. O sea, los japoneses o todo lo que venga de Japón, ¿no? No, no solo los japoneses, ¿Por qué también. decís a estos golpes que se hacen? Sí, sí, curtir el cuerpo, todo ese acondicionamiento de golpes. Para un cacho porque Max está de vuelta ya. Hola Max. ¿Qué tal? Volví, perdón. Sí, Empezamos y volví. me fui. Sí, lo vimos. Así de entrada. Pero bienvenido de Me vuelta. perdí, me perdí la primera parte un poquito, pero creo que ahí entré en sintonía. No, no, Eh, entraste bien, entraste cuando Germán empezó a hablar un poco de buenísimo. los conceptos. Y ahí justo ahí empezamos. Genial. Y hay algo que yo rescato eh, de generar diferencias, porque el boxeo también tiene esto de cerrar el cuello, recibir golpes en la cara para que cualquier contacto con un golpe no te apague. Recibir golpes en el abdomen, ¿no? Pegarle el abdomen en el otro. Las artes marciales tienen esto. Sí. Yo durante bastante tiempo pensaba, y yo hice boxeo un poquito, pero menos de un año, pensaba que algunas cosas, por ejemplo, los taolu, las formas largas, eh, o sea, de posturas largas, que son Shaolin, que son como nadie va a pelear en una postura así de larga. O sea, son súper extendidas. Ujú. Con las piernas muy separadas, nadie pelea así. En realidad, son formas de acondicionar el cuerpo para generar cierto tipo de fibras largas que se extienden y cuando yo ya estoy en una postura normal, parado, mi cuerpo está como extendido por dentro cuando ya me pongo en guardia. Ya se prepara para abrirse. En el Ichuen también pasa esto, en donde lo que empieza a suceder es por abrir el interior del cuerpo. En el boxeo pasa por comprimir, por cerrar y colapsar el cuerpo, que se endurezca, te hagan moretones, moretones, moretones y te vayas como un poco insensibilizando de los golpes también. Sí, es un poco Pero como lastimar al cuerpo, porque básicamente es eso, vos lastimás al cuerpo hasta que primero que no te importe tanto, porque lo sí, psicológico juega mucho ahí, súper, y después hasta que ya no lo sientas sí, tanto. Y en algunos casos hasta te endureces, ¿no? Porque el cuerpo se protege. Pero hay sí, que tener cuidado con eso, porque se sí, suele total. decir que a golpes endureces el cuerpo, pero no es verdad. Hay un pequeño factor que sí, pero el 80% de lo que estás haciendo es basura. No Mm, es, no funciona de esa manera. El claro. 80% es daño. Y Sí, el daño daño. pagas un precio por eso. No sos más fuerte. Solo no te das cuenta. Pero eso juega a favor y en contra. Depende. Sí, 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 En sí, sí. general, lo estaban contando y se me venía, justo antes que empieces a hablar, Germán, eh, esto de la diferencia, ¿no? Entre una práctica donde el entrenamiento genera esto de, justo hoy leía esto de círculo pequeño y círculo grande, Sí, como entrenamiento, ¿no? Justo lo que decís, o sea, claramente al combatir o en la práctica, uno no va a estar en esa sintonía, así como no vas a pelear a la velocidad en la que haces Tai Chi, ¿no? O sea, claro. se practica lento. eh, entonces,
cómo ese acondicionamiento del que hablas es bien diferente, ¿no? Como en esto por ahí que propone algunas artes marciales, sobre todo las internas, ¿no? Que es, bueno, con el Qigong, por ejemplo, que es esto como de, a través de la práctica y de esto de abrir, a través del abrir o a través de ¿no? de las torsiones, cómo generar que el cuerpo, perdón, cómo ir generando que el cuerpo cree como nuevas carreteras, ¿no? Y nuevos circuitos. Eso me parece como un punto que diferencia tremendamente al entrenamiento de romper fibras para que la fibra crezca, ¿no? O sea, fatigar el cuerpo, que básicamente el entrenamiento el típico entrenamiento de gimnasio y pesas y eso es romper fibras. Entonces la fibra se rompe, en la reparación de esa fibra rota, la fibra crece, ¿no? Hace como Claro. el músculo entiende que tiene que ponerse más porque está recibiendo un exceso de ataque, podría ser. Entonces, como dice Fede, ¿no? Es lo que termina pasando de que sí, el cuerpo crece y parecería que se está mejor, ¿no? Teniendo los músculos más grandes, pero hay que estar atento al precio que se paga por eso. Sí, ese es el Bueno, camino rápido el que estás describiendo. Por el camino eso rápido. Sí. la gente lo hace, pero no hay atajos. El atajo tiene un precio. Y por lo general, cuando la gente es mayor, paga bastante caro ese precio por haber generado ese tipo de hipertrofia que es lastimando el músculo. Durante mucho tiempo se Sí. hizo propaganda de esto, ¿eh? Y la de los huesos con la maquiwara, ¿no? La Sí, maquiwara, el coso de madera, el bloque de madera donde se le pegaban, los japoneses le pegaban y llegan a los 60 años y la mano toda sí, artrósica no la pueden abrir y queda Total. así. porque eso demuestra algo, eso demuestra que no son los huesos los que se hacen más fuertes. Lo que se dañan son los tendones y tardan un montón en curarse, tardan mucho más que huesos, y se dañan los tendones y las articulaciones. Y de hecho, los chinos están un poco más enfocados en eso, en romper la cápsula de la articulación, porque cuando el líquido sale, genera esos relieves más puntiagudos. Eso después se cura también con el tiempo. No es que te quedas sin articulación. Antes se creía que sí, pero el cuerpo también reabsorbe y regenera si estás saludable. Pero sí, golpear constantemente el cuerpo contra cosas más fuertes haces que te desgastes y en una instancia muy corta te mejorás, pero enseguida el daño crece más rápido que el beneficio. Por eso te decía, ocurre, pero el daño crece más rápido que el beneficio. Entonces no es un método muy, a largo plazo no es un método que sirva. Porque Claro. después la gente no se pueden mover, son muy duros, pero en realidad son toscos. Es decir, les falta opción de movimiento. Por eso, por ejemplo, no podés tirar a gente que es muy pesada, muy dura, muy grande, no porque sean buenos en lo que hacen, sino porque no pueden hacer otra cosa más que concentrar su peso en un punto o algo así. Lo mismo pasa con el cuerpo. Generás un brazo fuerte o un cuerpo fuerte si te curtís totalmente, pero lo que no tiene es la flexibilidad, o sea, sus órganos no funcionan bien, la sangre no circula bien, las manos no funcionan como manos, se empieza a perder eso. Y eso pasa muy Bueno, rápido. por un lado, estás describiendo el camino del exceso, pero Sí. también me ha tocado ver un montón y yo creo que vos también lo viste allá en Alemania, el camino de la falta. Mm. Me llamaron, por ejemplo, varias veces para dar, no sé, un seminario de defensa personal. ¿Te animás a dar un seminario de defensa personal para X, para policías, para mujeres, para lo que sea? Ok, claro, y yo puedo enseñar técnicas en 2 días, ponele, pero veo que la utilidad de las técnicas son como formas de estrategias, pero como no tienen el entrenamiento para poder ejecutarlas, hay tanta debilidad, o sea, están tan débiles que, bueno, es muy relativo, digamos. Claro, viene alguien gigante con un brazo así, no hay forma de parar ese gancho. Si
estás muy débil. O sea, cualquier cosa que hagas te vas a lastimar, porque ya falta el componente, o sea, tenés solamente la técnica de combate, pero te falta un sustento, te falta el robustecimiento. No te digo el curtir el cuerpo, sino fuerza para poder soportar la Pero energía eso que es un viene o entrenamiento. redirigirla o lo que Sí, sea. decime. Perdón. No, no, ¿Qué tal habla. acá esto, no? De técnica y sin cualidad, ¿no? O sea, por ahí podríamos, me parece que hay como estos dos canales bien claros, ¿no? Como la técnica, además que también solo limita también, da estrategias limitadas, porque fija la atención en, ok, a tal eh, estímulo doy tal respuesta. Y a lo Condicionamiento. sumo, eso, condicionamiento. En cambio, cuando la técnica está al servicio de la cualidad, ¿no? Probablemente ahí pasa otra cosa, cuando lo que se desarrolla es una cualidad. Parece que acá por ahí es un punto que en un sistema completo de entrenamiento es como la esencia, ¿no? Es como Mm, la esencia y a la vez es estructural. Porque si uno lo que desarrolla es la cualidad, es esto, la transformación es cualitativa, no cuantitativa. No es que sé más técnicas o menos técnicas, ¿no? Sino transformo una cualidad, por ejemplo, la cualidad de abrir, y esa cualidad de abrir es aplicable a todo, ¿no? O sea, total. transforma todo el resto de las posibles técnicas. Bueno, es claro, un sistema, un buen sistema tiene que contemplar cómo llevarte del estado en el que estés al estado que necesitas, pero al mismo tiempo, en el estado en el que estés, tendría que darte herramientas para poder trabajar. Pero para eso necesitas a alguien también que tenga ganas de dedicarle tiempo con vos y ver, ok, no tenés patas muy largas, no te conviene hacer este tipo de golpes, este tipo de patadas, te conviene Claro. hacer este tipo de movimientos. Lógicamente un estilo muy basado en técnicas, muy perfeccionista, tiene técnicas estudiadas y específicas para un tipo corporal, para un tipo de cuerpo determinado. Y los ejercicios que tengas son para beneficiar a ese tipo de personas que tienen ese tipo de cuerpo. Y te va a llevar un tiempo adaptarte a eso. Es como si querés, qué sé yo, sos gordito y querés hacer taekwondo, donde estás todo el tiempo saltando. Tus rodillas te van a matar. Claro, 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 claro. Necesitas un entrenamiento para perder ese peso o querés hacer taekwondo así tipo deportivo, ¿no? Como lo conocemos hoy. Y no sos gordito, pero sos re musculoso. Tus rodillas te van a matar porque tenés un sobrepeso fuera de las piernas que también son un problema. Entonces, hay tipos de movimientos que benefician a tipos de estructuras corporales. Y un sistema de combate no debería estar basado en técnicas, sino en eficiencia. Y tener varias opciones, como decir, bueno, pero si yo soy más alto, ok, necesito menos atención acá, más acá. Si yo soy más bajo, más atención en esto, menos en la otra. Para eso necesitas una persona con mucha experiencia. Y esa flexibilidad y adaptación que estás nombrando a cada cuerpo es algo bastante antiguo, porque ya hoy en día lo que vemos son estilos. El Wing Chun no crea pateadores, por ejemplo. Ujú. Y las patadas tienen un potencial tremendo. El capoeira ya sabemos cómo se va a mover y la calidad de agilidad que vas a tener, pero no tiene nada de buen puente arriba, ¿no? O sea, el manejo de brazos es muy pobre. O sea, el puente del Wing Chun que favorece a las personas con brazos largos, pero las piernas las deja como muy en un segundo plano. O los estilos del sur, que son como más para fuerte, bajitos, retacones. Esos estilos tipo del tigre negro, ¿no? O sea, eh, más de llevar el cuerpo y avasallar con fuerza. Sí, son características de estilos que ahora van tomando una forma, pero no tienen la cosa esta holística que estás nombrando que es lo que pasó con el Pacuachan, ¿no? Doi Han Chuen, el creador del Pacua, crea el estilo y a cada alumno le enseñaba de forma distinta. Y está el estilo Magui, el estilo
Cheng, el estilo Kung Fu, de acuerdo a las características de cada practicante que tomó la esencia y le dio algo. Los discípulos de Yang Chen Fu, ¿no? El estilo Dong, el estilo Fu de Fu Songwen, el estilo de Chen Manqing. O sea, un mismo maestro, cuatro discípulos que hacen cosas completamente distintas. Sí, Y pero esa, es coherente. claro, claro. Y Y es esa es la coherente flexibilidad. y es re coherente cuando ves el estilo de esos maestros con su estructura, ¿no? Y con Y su con, manera de y moverse, es con- como... y con su mentalidad. Claro, la Exacto, mentalidad, eso también es un factor exactamente. importantísimo a la hora, no de la técnica, pero de la aplicación. Vos, Max, hablaste de aplicación hace un rato y en realidad ese es el objetivo. Las técnicas no te sirven para nada, porque vos solo podés hacer una técnica. Si tenés más tiempo y sos un poco pillín, haces dos, tres variantes, pero seguís teniendo una constelación determinada. El aprender a aplicar la fuerza, no importa de qué manera, eso es lo importante, porque vos Total. solo te enfocás en la eficiencia y permitís al cuerpo cambiar. Si sos muy técnico, es muy difícil eso, porque tus músculos también guardan como una memoria y van a reaccionar a un estímulo determinado de una manera determinada. Si el estímulo es menor, ya no hay buena reacción. Si el estímulo es mayor, tampoco hay buena reacción, porque no es lo que entrenaste. Lo que entrenás solo es una cosa. Y eso no está mal, puede ser algo así como que una técnica que te salve el pellejo, si hablamos un poco de artes marciales, pero todo lo demás no lo podés entrenar en el mismo modo, tenés que aprenderlo. Y aprender es un sinfín de cosas, es una constancia de cambios y no de repeticiones, de cambios. Tenés que cambiarlo tantas veces que incorporás el concepto y ya no es más una técnica. Lo que pasa es que hay cosas que hay que aprender mecánicas. Bueno, pero ahí ves, estás nombrando todo un despliegue como es el entrenamiento, esto de un despliegue súper profundo de cómo investigar, de cómo investigarse uno mismo, ¿no? Y de cómo además de tomar un montón de aprendizaje y entrenamiento diario continuo, transformarse, ¿no? Y lograr Kung Fu, ¿no? Lograr esa excelencia. Sí. De nuevo, me pasó enseñando defensa personal en estos contextos en donde la gente quiere la técnica mágica, la fórmula mágica tipo película. Aprendo esta técnica, encerrar, Claro. pulir, ya se me resuelve. Claro. Y no solamente, y haciendo esto durante varios años, no solamente me daba cuenta de que hay algunas formulitas que pueden más o menos servir muy hasta ahí, pero algo que aprendí en esta experiencia es que para defensa personal, que también es un primer paso tal vez en el arte marcial, de lo que primero te tenés que defender es de tu propia reacción. Muchas veces, no sé, personas con una reacción muy histérica se lastiman con la propia reacción ante el peligro. Eso es lo que, o sea, no sé, tengo una pared acá, me asusto, pum, me pego contra la cosa. La forma en cómo yo respondo me lastima. O sea, disolver la propia reacción, que es lo que primero me hace daño. Mi propia reacción. Y de ahí ordenar esa respuesta para que ahora tu reacción en vez de ¿no? Cubrir acá, el centro, cubrir acá. Ante el susto, donde me cubro así, entre los hombros. Y también esto me asusto, en vez de hacer esto no hago esto. O sea, cuando hago es cuidar mis cervicales, trabajando y clavando la mirada. Ese es mi susto. Estoy así, me asusto así. O sea, el reflejo que empiezas reacciones no mismo en reacciones más eficientes en una primera instancia, ¿no? Me parece que en esto que viene saliendo, primero que viene haciéndose como un caminito que me parece que está buenísimo, ¿no? Como vamos tocando cosas que van como viniendo desde un lugar de, bueno, ok, ¿cómo empiezo? También, ¿no? ¿Cómo me enfrento a un arte marcial? Me doy cuenta que, bueno, hacer un arte marcial, hay este momento que por ahí es como, bueno, lo mecánico
y que es como un reconocimiento de tu cuerpo también, ¿no? En esto que decías, mira, tengo un recuerdo de cuando empecé a practicar, descubrí que tenía brazos largos. Lo descubrí ahí. Me practicaba ahí, yo antes no había notado y venía de hacer otros deportes, un montón de deportes, pero cuando llegué ahí, de pronto apareció mirá. Y en el reconocimiento de ese posicionamiento, como desde ese, a ver, estoy acá. Y desde ese reconocimiento empieza a aparecer como la eficiencia también. Y mismo ese reconocimiento me va mostrando por dónde ir, ¿no? Como por dónde sigue el camino. Y una cosita más que me parece que en esto que nombraron está presente, que es la atención, ¿no? La diferencia que hay en una atención fija cuando quiero responder con una técnica, o el tipo de atención que tengo cuando me asusto, cuando no tengo un registro de mis reacciones, la apertura, ¿no? Abierta donde tengo, o sea, tengo que confiar en lo que tengo, ¿no? También tengo que confiar pongo a disposición quizás que ciencia. Entonces después, en el entrenamiento individual, en esto del método completo, puedo tomar diferentes facetas o fases del entrenamiento para desarrollar y ampliar esas cualidades, ¿no? Que después van como retroalimentándose con la aplicación y la eficiencia. Hablábamos, Germán, de lo chequeable, ¿no? Que por ahí el entrenamiento de una arte marcial interna es como difícil de transmitir, porque hay mucho pasando dentro que es difícil de mostrar. Pero es chequeable la aplicación. Esto que resaltabas, ¿no, Fede? En la aplicación y la eficiencia, ahí se ven los pingos, digamos. Sí, totalmente, ¿eh? De hecho, para eso es buena una técnica. Tenés una técnica y la técnica es sobresaliente cuando tenés las cualidades apropiadas. Y sabiendo esto, entrenás cualidades hasta que, no sé, doblar un brazo sea simple. Es algo, por ejemplo, eso de las palancas. Las palancas es una cosa, o sea, palancas me refiero a luxaciones y todo eso. Es una cosa que es súper difícil, hoy por hoy, la gente casi no aprende y está esa idea de que no funcionan en un combate, ¿no? Eso es algo que se hace, pero no funciona así. Y yo la verdad que trabajo todo el tiempo con palancas. Y gracias a las palancas no tengo que andar boxeándome con la gente. O sea, cuando entreno, ¿no? Claro. Porque estoy palanqueando piernas, caderas. Y no funciona como en una película, es verdad. Pero tener la cualidad de envolverse y lanzar, de dislocar el hombro por un segundo, esos pequeños dislocamientos que hacen que el cuerpo reaccione. Y para todo eso necesitas toda una preparación anterior, para poder ver la opción también. Bueno, nombraste justo, mirá algo que se me pasó, porque yo dije Shiben Gong, que es el acondicionamiento físico, Tao Lu, forma, Chi Sao, que es contacto mediano sin golpes, Tui Shou, Chi Sao, que es con golpes, San Shou, que es combate a puente roto, Sui Chiao, que son los lances tipo judo, y está Ching Na, que es el estudio de las palancas, que para mí, o sea que el aikido tiene palancas, el karate tiene palancas, el kung fu chino tiene palancas, y un estilo que mete palancas en tiempo rapidísimo y lo mete en drills súper fuertes es el Silat, el Kali, la esgrima, los artes de Malasia. Muy rápidamente la gente del sudeste asiático fue invadida por ingleses, españoles, por tipos más grandes, más robustos, más toscos, y ellos eran chiquitos,
con alimentación que los mantenía muy flaquitos, muy chiquitos, y desarrollaron escabullirse entre palancas. Palancas de mover acá, de girar, luxar la muñeca, el codo, el hombro, la rodilla. Para mí el hapkido también es un arte que se basa mucho en palancas. Sí, es un componente esencial de un sistema completo, sí. Sí, sí, sí. Sí, el Hapkido también. Ujú. Sí, yo creo que explorar todas las áreas, ¿no? En general. Pero lo más importante de todo, yo creo que también hay que tomar en cuenta que esto de ser completo o incompleto es adaptativo, porque hoy por hoy tenemos condiciones de vida que también tienen que estar incluidas en la idea de lo que yo practico me tiene que servir para algo. Y la verdad que pelear, ir por la vida rompiéndole el cuello a alguien, eso no ocurre en toda parte del mundo tan normal, pero me tiene que permitir estar de pie, me tiene que permitir resistir estar sentado, porque son las necesidades del día a día. Me tiene que permitir caminar, Total. correr, porque a veces hay que correr por algo y yo he visto gente que no puede correr ni por 20 segundos y eso ya es alarmante. Y caer, ¿Eh? eso es fundamental. Caerse, claro, cosas que son necesarias para el ser humano para vivir. Después podemos decir, bueno, pero el arte marcial tiene la parte marcial también adentro, ok, podemos ahí decir, la disciplina, ese tipo de factores tienen que estar incluidos. Yo tengo muchos amigos que hicieron Aikido y que, bueno, a nivel combate dijeron, bueno, nunca me sirvió para combatir el Sí, Aikido, ¿no? Pero sí me salvó la vida cuando, y esto lo escuché varias veces, ¿eh? Me resbalé con el Total. jabón en el baño, me pegué y supe caer bien. O sea, que te salve la vida, te salve la vida. O sea, a veces, no sé, en un andén, poder rodar, caer, te caíste y cómo no lastimarse, ¿no? Y cómo seguir adelante. caer como un Sí, sí, sí. niño. Sí. Eh, Fundamental. Las caídas son fundamentales. Y vos como acróbata, Max, tenés experiencia, ¿no? Cuando descubrí las artes marciales internas, bueno, específicamente en el Tai Chi, me voló todo porque transformó todo. O sea, transformó el caer, transformó el subir, transformó el trepar. Justo mientras hablaban, buenísimo, lanzaste la pregunta y yo, porque iba ahí también, se me iban viniendo todas eh, cómo aumentó la batería de respuestas a todas las cosas que hacía, ¿no? Y ustedes decían esto de la vida cotidiana, ni hablar. Tengo el recuerdo de una vez así en bici y así un taxi, una maniobra un poco extraña y me choca la rueda atrás, bueno, me caigo y al caer, fue todo esto que describimos, me recuerdo así, fue como, la respuesta no fue de susto, no fue, hasta fue como, es el famoso, pareció en cámara lenta, ¿no? Cuando te sentís que pareció en cámara lenta y me recuerdo que quedé con la pera, fue muy gracioso, quedé con la pera a esta distancia del asfalto, o sea, es como que, como el gato, ¿no? Una cosa así como, el gato hecho con total eficiencia, ¿no? Pero como en esa dirección, tengo el recuerdo así, caer con la pera, tocar el asfalto y pasa el auto acá y poder moverme así como en cámara lenta, ver que pasa el auto y me pasó la rueda, Uf, así cerquita. quedó graficado, ¿eh? El momento de la rueda. Yo creo que entiendo, me pasó también de pibe. Yo igual cuando hacía artes marciales vieja escuela, eh, Kung Fu también, que estuve como en varias escuelas de hecho, y estaba tenso, digamos, estilos tensos y ágil, y hacía acrobacias los sábados con los chicos. Una vez me abrieron la puerta o sea, me abrieron la puerta, yo pasé con la bici quedó y yo salí volando, hice una mortal, no paré, seguí corriendo, volví, agarré la bici y seguí largo. O sea, y cuando lo conté,
en el Kwon, en el dojo, a un pibe que también hacía acrobacias y ahora está hecho pelota tiene como cinco, ¿cómo se llama? Protucciones en las lumbares y se mueve hace ahora todo lentito. Pasaron los años. Pero en su momento era re ágil ese chico, pero re ágil. Me acuerdo que era bajito y me dice, mira, ¿vos podés patear acá arriba? Y le digo, sí, salto y pateo. Y me dice, mira, pateaba con la mortal atrás a lo Bruce Lee cuando rompía las lamparitas del techo en las películas. No, era re ágil. Y él le había pasado lo mismo de la bicicleta. Pero un poco lo que decís de la apertura y la disponibilidad mental, yo creo a ver si lo puedo traducir así, ¿no? Hay una idealización con respecto a las artes marciales que es, aprendo técnica 1, entra al golpe, bloqueo, contraataco, ¿no? Ahora, cuando me tira con esta, yo hago esta técnica. Entonces yo ya sé todo y puedo prever todo lo que va a pasar. Y ese esquema es ilusorio. O sea, vos no sabés lo que va a hacer, no sabés lo que va a pasar y no sabés cómo vas a responder. No sabés. O sea, tenés que estar en un estado de apertura, no, ahora hago técnica 1, técnica 2, y la vas preparando previamente. Eso es peor. Te fija. Peor que no saber artes marciales, ¿no? Saber eso es peor que no saber porque sí, te fija, o a veces lo he visto también en peleas reales, o sea, peleas de verdad, con gente que, por ejemplo, hace remates que es algo, remate, digamos, tipo técnicas así de karate, de remate, o de sipalki a veces, donde fijan, ¿no? Hacen, ¡uy! Y se quedan ahí, ¡uy! Y hacen eso, ¿no? Y el kung fu es tuk, 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 pego, patada, rodilla, cabeza, hombro, no paro de moverme. Lien Juan, ¿no? El golpe encadenado, que nunca para de moverse, doy codazos, tiro así, me doy vuelta, me esquivo, salgo para atrás. Y el fijarse, claro, hiciste así, te esquivaron, te dieron 3 golpes. O le pegaste el golpe, quedaste ¡pah! ¡Pum, pum! Y te entraron 2 más. Porque la forma que a veces en la que se entrena es deficiente también para esos contextos. Sí cultiva algo, pero hay que tener mucho cuidado y siempre, como dice Fede, llevándolo a otros escenarios, a otros modos, a más realismo también, ¿no? Yo coincido mucho con esto que decís, Fede, de cómo... Claro, pero vos estás describiendo el deporte. Claro, Y el deporte es otro acondicionamiento, porque para el deporte, si es un deporte de formas, o sea, visual, estético, lógicamente la gente apunta claro, a esos principios, ¿no? Y a esa idea de, ok, tengo claro. que hacer la pausa para que se vea lo bien que estoy parado. O tengo que gritar, Sí. por ejemplo, eso de gritar. Se nos va Max de vuelta, ¿eh? Hoy hay problemas con internet acá y aparentemente allá En también. Córdoba y en Alemania, pero en Buenos Sí. Aires todo sigue bien. Hoy es terrible. Pero bueno, em, hay que tener. Hola Max. Hay que tener en cuenta también el objetivo. Por eso yo decía, completo según el objetivo final. Porque, lógicamente, para un deporte, de todo esto de lo que estamos hablando no tiene sentido. Imagínate, no vamos a algo estético, vamos a las artes marciales mixtas, que es un deporte. Sí, Y es un súper. deporte bastante variado. No tienen, técnicamente hablando, suelo, aire, pueden saltar si quieren. O sea, tienen las opciones de hacer. Podrían hacer mamarrachos, de lo que quieran, y tienen la opción de hacerlo. Pero sigue estando enfocado en una sola forma de eficiencia. Vos ganás cuando el referee te lo dice, ganás por puntos y ganás cuando el oponente se rinde y se tiene que rendir de una manera determinada. Y no podés golpear si hay cosas raras, como si hay 3 partes del cuerpo tocando el piso, no sé, hay reglas así extrañas que te las tenés que saber de memoria, porque si no, si ves una cabeza arriba, patearías. Pero Claro. si están las manos en el piso y las rodillas, no podrías Bueno, patear. eso, eso es clave, Fede. Yo no sabía, viste, mi amigo que se está especializando en boxeo, Augusto, me Sí, contaba una que vos para pegar tenés que pegar con esto en boxeo.
este golpe que es súper eficiente, los golpes medio militar también, golpear No con estaba esto, permitido. Sí, cualquier parte que no sea esto, si vos le no, pegás a alguien así en la cabeza y le sí. das vuelta a la cabeza, porque es letal este golpe también, o así, bueno, cualquier golpe así no cuenta, o sea, cuenta como, no, está mal. Hay Ujú. una precisión para medir golpes, son tan quisquillosos que es como, hay toda una... de hecho, un reglamento, son 2 reglamentos así lo que se tiene que estudiar, mi amigo. 2 así, Guau. que es de cuándo vale el golpe, de cómo contar los golpes, o sea, hay pero se excluye mucho, o sea, ni hablar de que no puedes usar la cabeza, no puedes usar los hombros, la cadera en boxeo, no puedes usar los codos, no puedes usar bloqueos que interceptan, ¿no? Que interceptar no, sino que está todo dentro del jueguito de esquivo, me muevo, pego. Sí, Está claro. súper achicado ahí al deporte ese. Bueno, claro, es un deporte. Es como decir, juego al fútbol y agarro la pelota con la mano y me voy corriendo tipo rugby. Eso Claro, también es claro, jugando bueno, así es fútbol. más fácil de verlo cuando haces la analogía. Eh. Sí, 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 sí. Ya, los deportes son deportes y tienen como un objetivo claro. Otro propósito, ¿no? Otro Sí, propósito. Claramente, no es el propósito de lo que estamos hablando que sea el desarrollo y la potenciación de lo que uno trae. Es como el propósito es otro, ¿no? Es como bien claro, es como cumplir con ciertas cuestiones. Acá me gustaría, con esto que dijiste, Maxi, y otro propósito, tirar una pelota que está buenísimo porque nombré cosas externas, ¿no? Chingna, Shibengong, Taolú, Forma, Kata. Pero también internamente hay una filosofía a veces que acompaña y mucha gente va a las artes marciales buscando una filosofía, como Budo, ¿no? Bushido, el sí, Bushido, Bushido, o la filosofía de que, bueno, monjes Shaolin, monjes taoístas han practicado artes marciales y está relacionado, o sea, está muy emparentado, monjes Zen emparentados hasta en la película Primavera, Verano, Otoño, hacen Kung Fu también después cuando termina la última escena, además. Y monjes en la historia han hecho artes marciales y ahí está ¿para qué un monje va a hacer artes marciales si un monje no pelea? Y entonces empieza como el mito de, no, pero para defenderse de los ladrones. Los monjes no se defienden de los ladrones, se dejan robar, se dejan inmolar, se prenden fuego a ellos mismos. O sea, realmente, ¿para qué? Y bueno, y eso nos invita a reflexionar sobre que hay un aspecto que decidieron tomar los monjes en algún momento para cultivación interna, para hacer algo que ujú, no tenía que ver con el combate, porque de ninguna forma iban a pelear los monjes. Muchos monjes prefieren dejarse matar, y hay un montón de historias de el monje que ofrece el cuello para dejarse degollar ante el kendoka, ¿no? Ante el general, antes de pelear, pero sí sabía pelear y no lo hace. Entonces hay otro motivo por el cual también, para cultivar ciertas cualidades, para desarrollar la salud, para generar cambios que tienen que ver con los propios caminos budistas, ¿no? De alcanzar la realización desde cierta perspectiva. Y ahí ya cambia, ¿no? Obviamente estoy súper alejado del deporte ahora, ¿no? Estoy yendo en la cultivación espiritual, que está dada, porque, insisto, ¿no? O sea, aparte igual, ¿quién le robaría a un monje, ¿no? O ¿quién le haría bullying a un monje? Bueno, Sería, a los Shaolin, según la historia, los robaban seguido porque ellos eran los únicos ricos de la región. La tradición decía que había que pagar por un pedazo de cielo o algo así. Entonces, el poco dinero que había, no era que eran ricos, pero el poco dinero que había circulando estaba en los templos. De ahí pero igual, viene que claro, empezaban a defender. claro, pero dentro de la idiosincrasia budista ¿me venís a robar? Toma. Está Ok, súper. eso es lo que nosotros conocemos, Y, y porque aparte que, y aparte que monásticamente, o sea, ponerle que hay plata y que se usa para construir un templo, pero monásticamente las pertenencias de un monje podían, creo que ser 3. Un cuenco, 2 túnicas y no sé si una cosita para lavarse la cara. O sea, ni siquiera podían tener
monásticamente cosas, o sea, no podían No, pero acumular lujos. ¿cuántos Budas de oro conocemos en la historia que ha habido? Mm, O sea, no es que tenían el dinero en su bolsita, iban comprando cosas por el pueblo, claro, claro. pero digamos, los monasterios también eran lugares de opulencia. Mm, No era visto de esa manera, porque era algo sagrado, pero para el que viene de afuera y dice, ok, la religión no tengo ni idea, y yo veo ahí hay una estatua y esa estatua vale dinero, y para esa persona es dinero, no es un Buda. sí, sí, es que Entonces, hay una serie de reyes a lo largo de la historia que se fascinaron por ver cierto brillo en los ojos de budistas o cierta aura, y en honor a ellos construyeron templos y decían, yo claro, así me gano el cielo, mira, construí 30 templos. Ahí está la famosa historia de Bodhidharma, que el rey lo cita y le dice, yo construí 60 templos, hice tantas estatuas, tantas estupas, que son lugares de adoración. ¿Cuánto mérito tengo por ello? ¿Cuánto mérito gané? Y Bodhidharma dice, ningún mérito. Dice, pero entonces, ¿de qué se trata tu doctrina? Dice, se trata de vivir sin arrepentimientos y sin promesas, sin esperanzas. Dice, vacío ¿esperanzas o expectativas? sin expectativas, pero es vacío sin santidad. Dice, es vacío sin santidad. Agarra, entonces le dice, bueno, pero entonces, bueno, ¿vos quién sos entonces? Y le dice, no sé. Y se fue a meditar 9 años a la, a la cueva, la historia de Bodhidharma. Sí, de ahí surge la historia del Shaolin Claro. no más moderno. O sea, Pero bueno, no, de nuevo, ¿no? Muchas maneras de acercarse al arte marcial para tener más salud, para defensa personal, por deporte, cultivación espiritual y más formas para tener confianza en mí mismo. Hay un montón de motivos y esto que a medida que se va clarificando puedo hacerme un escenario incluso puedo entrar por un motivo y después ir por otro, ¿no? O sea, puedo entrar por el motivo de mi salud, pero termino compitiendo en deporte, etcétera, ¿no? ujú. Y esto es Sí. como nos abre un poquito la cabeza toda la disposición que nos trae, ¿no? El arte marcial. Y para Salió esto Max, de, sí. perdón, que ahí también me perdí un par de ratitos que se me va está medio ahí. No está muy marcial mi internet. Eh, Me quedaba con esto del deporte que salió, ¿no? Como el propósito de lo deportivo y el propósito por ahí eh, en principio, de otro propósito. Y Fede mencionaba esto porque era sagrado, ¿no? Y se me viene, bueno, como lo sagrado y lo profano también. En esto de decir, bueno, un deporte que solo es con un propósito de ser el mejor, ¿no? O competir contra otros o ganar. Y también salía esto de, bueno, ok, si querés ganar por puntos, golpeás con esto, haces esto. Entonces, claro, eh, parecería ser que en la modernidad el propósito ha ido como limitándose a pequeñas aristas, ¿no? De toda la potencialidad que tiene desarrollar el movimiento, ¿no? Y encontrarse con esto que está saliendo ahora en la charla bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿No? Y quizás comienzo con un propósito y luego empieza a emerger otro propósito, porque empiezan a emerger como que se empieza a regar también. Y me gusta mucho esto de que la práctica, en esto por ahí una distinción que trae algo como lo sagrado, que devuelve, por lo menos en algo, lo sagrado a la práctica, en este caso al arte marcial, es cuando una práctica es transformadora, ¿no? Y cuando uno se transforma, si no solo queda esto vacío de aprendí una técnica, ¿no? Aprendo un movimiento determinado, pero solo queda enjaulado, encorsetado en un propósito limitado,
que es golpear una cara y esquivar, en ese caso, ¿no? Mencionaba Fede los futbolistas y la mayoría de los futbolistas de alto rendimiento terminan la carrera bastante dañados. O sea, las piernas, las articulaciones. El alto rendimiento, el que continúa mucho tiempo con alto rendimiento, en general deteriora. Entonces, acá me parece que en esto aparece como algo vertical, en esto de la práctica completa, ¿no? Un entrenamiento completo, que es el propósito, ¿no? Y el propósito como transformador de toda esa práctica completa también. No digo que tenga que ser un propósito determinado, pero me parece como muy, como algo que marca una diferencia enorme en lo que uno hace, ¿no? Y en una práctica marcial. Tal cual, Sí. tal cual. Bueno, pero es también la flexibilidad, ¿no? También es algo que es importante, no importa lo que hagas. Tiene que ser flexible para adaptarse a vos también y a tu situación de ahora, hoy. No todo el mundo quiere hacer artes marciales para golpearse todo el tiempo, pero lo cual está bien. Pero el sistema debería, o sea, un buen sistema debería contemplar estos altos y bajos. Si no, es como te caes en un momento en el que, bueno, estoy entrenándolo entonces mal. Y es como, no lo estás entrenando mal, no todo es golpear. Claro. Y en algún momento le tenés que dedicar tiempo a eso, quieras o no, porque es parte del sistema. Entonces te mantenés en un nivel bueno, pero no exagerando. Pero eso que mencionaste del alto rendimiento, también es porque por lo general cuando uno hace deporte, eso ocurre mucho en el deporte. En el deporte no se busca el desarrollo, en el deporte se busca el objetivo directo. Es como si sos futbolista tenés que correr tantos kilómetros en los 40 minutos o tenés que meter tantos goles si sos el que tiene que golear. Y entonces te enfocás en eso, pero no tenés tiempo para enfocarte en lo demás. Antes era peor, yo creo que ahora también los entrenamientos han cambiado, empiezan a ser más globales, pero antes se veía muchísimo. Era como directamente hacías la actividad que ibas a hacer en el deporte o en el deporte de contacto. Entonces hacías sparring todo el tiempo. Y ahora se empiezan a dar cuenta, no, si haces sparring, te estás destrozando antes de ir a un combate. Entonces ahora los sparring son de más bajo nivel y la gente aumenta su nivel también, porque entonces está más saludable a la hora del combate. Nos están exigiendo los 7 días de la semana. Es como tienen momentos de pico, pero momentos de recuperamiento. Ahora, de recuperación, perdón. Ahora hay mucho ese conocimiento más global también, más integral. Pero es verdad, el deporte sigue siendo como una flecha, muy directo a aquello que queremos demostrar, ¿no? Porque el deporte tiene esa parte, el deporte es algo donde la gente lo ve, así que tenés que mostrarles algo. Recién, Fede, dijiste, en algún momento hay que atravesar por esa parte marcial de esquivar un golpe, dar un golpe y demás. Pero incluso ese pequeño fragmento que nombraste, eso lo puedo encarar de, bien, voy a hacer esto de esquivar y dar el golpe para competir, para lastimar a otra persona. O lo puedo hacer para yo desarrollar mejor habilidad, para yo vencer mis barreras. O sea, el mindset, ¿viste? De una mentalidad destructiva o de una mentalidad de yo me enfrento a mis propias limitaciones. Y voy a esquivar cada vez mejor y voy a, no sé, y voy a perderle el miedo, ¿no? Esto está buenísimo, el perderle el miedo, sí. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Con el tiempo. Sí, yo creo que solo podríamos seguir dando vueltas con lo mismo. Sí. Así que bueno, chicos. Dale, chicos. Bueno, puede ser esto una entrada, ¿no? Una puerta. Puede tener una segunda parte quizás también. Totalmente. Sí, A mí se me abrieron, yo tomé unas notas y me parece que re da me dan ganas de que sigamos ahí hablando y abriendo, ¿no? Me parece que hay un montón. Tenemos a alguien que hace un buen trabajo, de toma notas,
nos hace quedar mal. Nosotros acá improvisando, ¿viste? Por eso me puse los lentes. ¿No ves que me... Claro, claro, el intelectual. Ok, dale, dale. Bueno, entonces, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo Dale, chicos. Hasta el próximo. Chicos. Dale, gracias. Gracias, chicos. Buenísimo. Hasta pronto.